jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muy buen instante presente. Te doy la bienvenida a una nueva cita consciente, con los brazos abiertos como siempre, y hoy con un corazón lleno de amor, porque estoy con una persona que siento es puro amor. Y sin más introducciones y sin más credenciales, porque él no las necesita, bienvenido René May. Gracias, buen día. Sí. Buenos días, buenas noches, depende en qué momento nos estén mirando. Lo único que tenemos es el instante presente, ¿verdad? Bienvenido. Le dije, le agradezco inmensamente, considero esto un regalo, no solo para mí, sino para toda la gente que nos esté escuchando. He leído por ahí que usted es un sanador, vidente, humanista, tiene tantos títulos y tan grandes que no sé por dónde empezar, pero le voy a compartir humildemente lo que yo siento. Y yo siento que usted es como esas palomitas blancas, como un mensajero, que más allá de todo lo que cada uno interprete por vidente, por sanador, por humanista, usted tiene algo que decirnos. Y no lo dice desde la palabra, si bien la palabra es necesaria, lo dice desde su presencia, desde su existencia misma. ¿Me equivoco? Espero que no. Bueno, desde ese lugar es de donde me gustaría tener este intercambio. Que juguemos sin protocolos y sin preguntas prepactadas para que seamos guiados en una conversación donde el mensaje que usted tiene para compartir pueda verse claramente. Y así en frío lo voy a agarrar con una pregunta muy simple, que es muy fácil de resolver y de responder. ¿Qué es el amor? Durante varios años me fui a buscar cómo podemos introducir dentro un entendimiento intelectual el amor, porque el amor tiene mucha interpretación diferente. Y así que me fui a buscar de una forma racional y de una forma que todos puedan entender y aplicar dentro de su vida. Entendí que el amor no existe sin armonía. Cuando me fui a buscar, tratar de entender la parte subatómica, la parte científica de la materia, entendí que la naturaleza misma se crea con una adaptación y una aceptación de una a otra, de elementos de la vida. Y sin armonía la vida no existe. Así que más allá de la vida existe un sentimiento que es dentro de la pasión. Y la vida, existe la vida, el amor y la pasión. Y entendí que lo que crea la vida no puede ser otro que la armonía. Que finalmente si creamos de la armonía con una planta, con un animal, significa que le da lo que le gusta, o una persona, podemos compartir el amor. Y poder entender con una definición bien sencilla que finalmente toda persona que crea de la armonía, crea del amor. Y esa armonía me podría ayudar a darle más colores. ¿Cómo se siente esa armonía? ¿Cómo uno puede verificar si su vida está rodeada de esa armonía? Nosotros cuando somos adelante de un espejo, ya podemos mirar y saber a qué parecemos, o cómo somos vestidos. Bueno, tenemos una imagen exterior de lo que somos. Y no tenemos nada que identifique el interior de nosotros.
Y entendí que la única forma y la mejor forma de poder tener un espejo de quién somos, quién eres, es los otros, que va a ser el reflejo de lo que somos realmente. Aunque sí que dentro de la vida material tenemos un espejo y el espejo que podemos buscar dentro de la vida interior es los otros. Así que, bueno, si quieres saber si lo que está bien, si lo que está haciendo sirve, mira a los otros, mira cómo te mira, cómo te respeta, cómo te ama, puedes decir. Puedo decir que si me siento no amada o no respetada por un otro. No, eso es diferente, no. Yo te hablo de las personas. Que una persona no te ama, eso puede ser una persona. Ejemplo, yo conozco de personas muy bellas que su marido, de mujer, por ejemplo, que es bella persona, pero que su marido no ama. Así que no es la persona que está mal, es el marido. Pero supongamos que yo, Cecilia, tengo una sensación constante de no ser amada, de no ser respetada. Hay mucha gente que se ancla en la queja. No, porque nadie me quiere, todo me sale mal, nunca consigo lo que deseo. Y estoy usando esto como referencia de lo que usted me comparte. Sí. Para verificar si tengo armonía en mi vida, puedo usar a un otro como un reflejo. No un otro, otros. Otros, o un otro en términos generales. No, porque es un... No, yo digo uno que representa a todos sí. en términos sí. generales. No, porque si no uno sería injusto. No, yo digo a uno sabemos. Y en ese uno todo mi entorno. Entonces, si yo me siento no amada, es que yo no me estoy conectando con mi propio amor que tengo en mí misma. Cada uno tiene una interpretación, puede ser del amor y de la forma de vivir, finalmente de cómo entendemos la vida. Algunas personas viven por ellos únicamente, nosotros nos interesa, otros viven por tener una fama, otros por tener mucha cosa material, otros por buscar, como lo hacen vosotros, un estado de conciencia. Así que no podemos decir que una persona, yo creo que de una forma general dentro de la vida, yo te hablo de una forma general, que es importante de ver cómo las personas te miran. Cuando dices te miran, cómo te hablan, cómo te respetan, cómo... Yo creo que eso lo podemos resolver a la base con un sentimiento de cortesía. Mi papá y mi mamá fue bien firme a la cortesía, a la atención. Y yo entendí años después, cuando fui al colegio y a la universidad, que los niños que no tuvieron una educación de cortesía, mi papá y mi mamá obligaban a nosotros a saludar a todos, al pueblo, todo. Y entendí que cuando una persona tiene la cortesía, es una persona que es lista a ayudar a otra, que tiene un sentido de atención al otro. Y una persona que no tiene una educación de cortesía, no mira al otro, no tiene atención al otro. Entendí que si queremos un día preparar de niños a ayudar a los otros, debemos primero le preparar a saludar a los otros. Porque si no saludamos al otro no existe. Así que es algunos detalles de la vida que pueden entender que el amor no es únicamente que ama, es saber hacer algo que la gente te ama, que puede te amar. Es todo una mecánica finalmente global a nivel de una vida que hace que la persona pueda cambiar su vida y cambiar la vida de los otros, únicamente a veces con un poco de atención. Y esa atención empieza con buen día, o good morning, como dice aquí, o buenas tardes, ¿cómo está? Y todo este detalle para mí es algo bien importante. Y entonces, ¿el amor es una conciencia? Sí, una conciencia de cada detalle.
podemos decir en una persona que le amamos, que la queremos mucho. Desde la palabra. Sí, si no hacemos nada al respecto de esta palabra, no tiene coherencia, significa que el amor es intelectual y superficial. Es en eso que la fundación que tenemos a nivel internacional tiene hoy un poco más de 300 instructores. Y la formación de ellos son primero dentro de los hechos. Cuando ayudo de miles de personas, a este momento puede hablar de lo que conoce, que significa que podemos hablar de amor toda una vida, años. Si no hacemos nada al respecto de lo que hablamos, bueno, ¿de qué hablamos? Significa que existe dentro del ser humano del amor intelectual, que no tiene valor lo real o virtual. Eso no podemos aplicar dentro de la vida. No podemos. ¿El amor sana? Sí. Nosotros tenemos 2 casos de voluntario que empezó su camino hace un poco más de 2 años, que tenía VIH, ejemplo, y que desapareció su problema. Tenemos muchos de mis voluntarios, somos miles, llegó muchos de ellos por de problema familiar, porque perdió un hijo, algo que sensibiliza la vida y que finalmente le llevó a vivir más consciente de la necesidad de los otros. Y pasa un fenómeno bien interesante, que quiere preparar una estadística de eso entre los años que vienen. Y la cosa es que la gente que viene con depresión, ejemplo, se sana, se autosana, todos. Ninguno de mis voluntarios que ayudo tiene depresión. Lo tenía, no lo tiene. Muchos de ellos vienen con varias enfermedades, no te hablo de terminar enfermedad fase terminal, de enfermedad que tiene, que puede ser de cáncer y otro. Muchos de ellos, no todos, pero muchos, se sanan. Yo no te hablo de sanación, te hablo de autosanación. Exacto. Que el amor que podemos expresar mueve la energía de vida que tenemos. ¿Sabes? Cuando hacemos un poco de deporte, oxigenamos el cuerpo. Y eso permite una mejor salud a los órganos, a los riñones, bueno, a nivel del cuerpo. De la misma forma, somos ser humano. Significa que la parte humana es la parte química y bioquímica, hacer de nosotros un cuerpo humano. Y podemos ver la diferencia de los animales a la vista, de nosotros y los animales. Y el ser es la parte eterna. Significa que el cuerpo tiene una vida limitada, no sé, 100 años, y tenemos adentro todos la eternidad. Así que esta parte no somos conscientes y podemos utilizar si sabemos expresar finalmente el compartir. Así que cuando hacemos deporte, oxigenamos el cuerpo, y si amamos o ayudamos a los otros, de la misma cosa que podemos oxigenar el cuerpo, revitalizamos la energía vital del cuerpo. Veis des cosas increíbles au nivel de miles y miles de voluntarios, de fenómenos que se autosanan. Es algo increíble. Qué interesante, porque sí. Uno siempre piensa que si yo tengo algo que es mío y se lo doy a usted, deja de ser mío y pasó a ser suyo. Usted está proponiendo algo diferente, está proponiendo que algo que es mío, yo lo comparto y me vuelve, me regresa y potenciado, porque tiene la capacidad de sanarme. Y siento que esa es una expresión hermosa del amor desde lo fáctico, desde lo hecho, ¿no? Porque si yo le doy algo, deja de ser mío, ya es suyo. Usted está diciendo, no, dame, y cuanto tú más des, más vas a recibir. Y esa capacidad de recibir probablemente te termine sanando. Es como autosustentable. ¿Cómo qué?
como autos, es un poco exagerado lo que dice, me puedo entender, es como autosustentable. Sustentable, perfecto. Sustentable. Le cuerpo, una persona que da no necesita tantos alimentos. Es claro, pero así, yo tengo la suerte de tener un cerebro que analiza de miles de información y cuando me necesita alguna información le busca como una memoria dentro. Una computadora. Más o menos. Y se registra mucha información y con eso puede tener de estadísticas de lo que puede ver. Y sí, así es. Una persona que ayuda a otra necesita mucho menos de alimentación, de agua, de material. La persona está más satisfecha. Más satisfecha, más consciente de la realidad de la vida. Yo le puedo humildemente compartir algunos casos en mi vida personal, donde se lo comenté a mi esposo, que en alguna oportunidad cuando tuve la gracia de ayudar a alguien y vi el efecto que causó mi ayuda, que nunca es mía, ¿no? Porque nosotros somos más que esta personalidad, cuando vi el efecto en la otra persona, en ese momento me hubiera podido morir. Y hubiera estado absolutamente en paz. Así es. Porque era una sensación de plenitud. Era una sensación de ¿qué más hay que esto? Ya. O sea, ver a otro ser humano como referente y unirnos en esa fusión de servicio y brillar juntos. Y ayer lo vi en el evento suyo. Es una energía que se palpa en sus voluntarios. Más de uno se nos acercaron para preguntarnos si estábamos bien, si necesitábamos una silla. Es decir, hay un estilo de vida, es una filosofía. Porque le ve, no tengo, bueno, como soy en acción de hablar a la persona haciendo conferencias, pero muchas gracias porque eso me interesa mucho. Sí. Aquí en Miami tenemos un instructor que su nombre es John, con su esposa, que organiza todo eso y tiene un equipo. Nosotros podemos ver el instructor a su voluntario. ¿Cómo puede ser? Es un efecto, una consecuencia de la actitud del instructor. Total. Los voluntarios actúan de la forma que el instructor actúa. Sí. Y eso es bien interesante porque a muchos lados que vemos podemos ver de instructor bien preparado que puede dar un ejemplo ellos mismos antes de pedir a los otros. Es una energía sutil, pero se siente como siendo mamá. Yo veo a mis hijos que tienen muchas cosas mías, muchas cosas muy buenas, otras no tanto, pero uno va impregnando a su gente. Entonces, hacernos cargo de nuestro propio amor desde ese lugar de servicio es muy hermoso. Y ayer fue bien interesante que no uno ni dos, sino muchos pasaban, nos sonreían, nos abrazaron, no era un saludito desde aquí, sino era un contacto físico amoroso y esa intención de estar al servicio que me parece hermoso. Eso es el lado latino. Es una belleza que tiene. Es hermoso. Sí. René, ¿por qué nos enfermamos? Si somos tan grandes y tenemos tanto potencial y somos amor, ¿en dónde entra la enfermedad en todo esto? La enfermedad es parte de siempre existe la enfermedad dentro de la humanidad, si checamos un poco la historia. Y la enfermedad es parte de un equilibrio. Es importante de entender que cuando nace una célula de una planta, animal o ser humano, la célula tiene una capacidad de adaptación. Por eso algunos animales pueden vivir dentro de montañas de temperatura muy fría, otros no saben cómo vivir dentro del desierto de temperatura muy alta. Los hombres antes vivían de gruta. Bueno, tenemos una capacidad dentro de la mar, la célula se adapta a todo su entorno. Y esa misma célula está prevista al origen por crear la vida, porque con otro puede dar nacimiento a varias cosas. Y cada célula tiene en ella misma la autodestrucción. Significa que como nace,
tiene adentro la autodestrucción. Si una planta, ejemplo, un animal, lo que sea, se muere, se pudre y desaparece. Correcto. Donc, entiende que sí. la autodestrucción es parte. Bien, de la creación a la autodestrucción existe un equilibrio de eso. Ese equilibrio son las enfermedades. Las enfermedades es el punto, podemos decir el punto cero que el ser humano es el botón que la naturaleza tiene por reequilibrar la naturaleza, su propio equilibrio. ¿Qué significa? Que las enfermedades hoy suben a nivel mundial, internacional, no únicamente porque contaminamos, hacemos la guerra, no por eso únicamente, no, porque desequilibramos la naturaleza por la falta de conciencia que no tenemos, esta conciencia que no tenemos al respecto del único lugar que tenemos por vivir. Es como somos a la casa y tiramos el costo de la basura en el piso. Bueno, ¿cómo venía la peste antes? La peste antes, ¿sabes cómo venía? No tenía higiene, la rata, y venía de la rata la peste. Así que la planeta Tierra es un poco la misma cosa. Nosotros tiramos el basura, contaminamos, ¿entiendes? Eso da nacimiento por la obligación a un equilibrio de la naturaleza a las enfermedades. Lo que vimos de la peste hace pocos cientos de años, lo vivimos de una forma más importante, puedo decir, con no la contaminación tanto, pero la falta de atención, de respeto. Y las enfermedades es como una cuerda que la naturaleza tiene por caer a algo que molesta el equilibrio. La enfermedad está aquí por reequilibrar. La naturaleza es muy sencilla. Ella funciona en armonía con otra cosa. Y si no tiene armonía, uno se va, y el otro que tiene armonía se queda con otra cosa. Bueno, así que nosotros desequilibramos esta armonía. Así que la naturaleza buscando quién hacer eso y es nosotros. O sea que la enfermedad estaría diciéndonos que perdimos esa armonía. Es como que cuando la enfermedad... No de la persona, ¿eh? No, Okay. mucha gente habla de eso, no, Okay. nada a ver. Okay. No, yo conozco de niños que nacen con enfermedad, que tienen 4 años, que no hizo nada, pobrecito. No, eso es que cuenta la gente. No. Y a nivel personal, ¿por qué un ser humano desarrolla una enfermedad? ¿Cómo? ¿Por qué un ser humano genera una enfermedad? ¿Por qué se enferma una persona? Alors, yo creo que esta respuesta, más que por entender, necesito de ver. Nosotros como voluntario, como instructor, somos dentro de muchos hospitales. Y la visita a los hospitales, hacemos como podemos ayudar, tenemos planeado de hacer un hospital y varios hospitales. Podemos ver dentro una concentración de personas enfermas que la enfermedad no es realmente lo que decimos. La enfermedad es un equilibrio de la naturaleza que puede tocar una persona que está bien, y existe un dicho que puede te ayudar un poco más: hierba mala nunca muere. ¿Conoces este dicho? Claro. Bueno, podemos decir casi que la gente que hace daño a los otros no se enferma. Ajá. Significa que la parte emocional de ellos está más receptiva, más sensible a percibir la naturaleza y a pegar la enfermedad que ellos, que no sienten la emoción, puedo decir. Eso es la única diferencia. Después, no puedo decir que la persona es culpable de su enfermedad. Eso me da mucha pena, mucha tristeza, porque yo veo de mamá, a veces que está solo, que vive con su... Nosotros, la gente no sabe eso, pero yo veo de mamá, ayer venía una mamá que tiene 2 niños autistas, que debe cuidar, que debe le bañar, que debe le cuidar como discapacidad. Está sola y tiene un cáncer.
y me pregunta, ¿qué va a pasar de mis hijos? ¿Voy a vivir? ¿Voy a morir? Entiende la preocupación. Su cáncer se transforma a un peso enorme, no por enfermedad, por lo que va a dejar por sus hijos. Así que no somos conscientes de esta realidad, hablamos sin saber de eso. Yo creo que debemos ir adentro de la gente que necesita por saber qué es su lugar, y en ese momento podemos identificar la enfermedad no como algo personal, como un equilibrio de la naturaleza, te aseguro. Nosotros somos a mucha edad, somos entre 42 países. Nosotros que somos en India, tenemos de voluntario, tenemos de instructores. Cuando somos allá en India, la gente no sabe la miseria, no la pobreza. En México es nada, allá es la miseria. Y cuando somos allá, visitamos el hospital donde está la miseria, que a veces, bueno, debe ver la condición que vive la persona, que después de su operación que está grave, va de lugar con mucha gente, que tiene un espacio de pasaje en el piso. Sí, sin higiene. Y bueno, entiende, debemos ver que una realidad, no podemos poner la culpa a una persona cuando nosotros mismos somos todos culpables de algo. Debemos se sentir responsables de la herencia que vamos a dar a los niños, de la educación que deberíamos dar. Por ejemplo, yo tengo hijos, yo no tengo contacto con la sociedad, no puedo. Yo sé que mi hijo, cuando salimos, porque tengo una vida de familia, y cuando salimos al cine, por ejemplo, si tenemos 4 niños, le compramos una caja de palomitas, por los 4. Y ellos, es parte de la educación, por ellos es normal. Porque, y si le pregunto por qué, va a decir, es porque debemos compartir. Y si podemos aprender a vivir de esta forma, bueno, podemos compartir la vida de este planeta de una forma un poco más armoniosa, puede ser. Es más simple de lo que parece. Sí, es nosotros que complicamos por la interpretación personal. No tenemos cuenta de los otros, tenemos cuenta de lo que pensamos, lo que creemos. Y eso a veces nos hace esclavos, nos limita en cambio de... sociedad, sí, porque cada uno hace lo que le parece y tiene des reglas que obligan a nosotros a tratar de respetar al otro. Pero de una forma general, depende de países. Si vamos a Canadá, vamos a encontrar mucha educación a la persona y en otros países mucho menos. Vamos a Francia, a Canadá, tenemos una atención importante a la cortesía, por ejemplo. Y en otros países menos. No sé si es bien, si es mal, si es mejor. Es no lo que quiere es. Decir eso. Quiere decir, yo creo que si a la base podemos, nosotros cuando somos a la escuela aprendemos a leer, a escribir y un trabajo después. Y no aprendemos a amar al otro, no sabemos amar. Encontramos una mujer, un hombre, se casamos y no sabemos, no recibimos una educación que permite a nosotros de hacer de personas felices, porque no sabemos qué necesita el otro, no sabemos compartir. Por ejemplo, allá en Oriente, la mujer, de una forma general, recibe una educación de asistir a su marido. No dice que está bien, puede que sea un poco exagerado, pero allá el divorcio no es común, no porque no se quiere, es porque tiene una educación. Yo creo que si podía hombre y mujer, enfin, niño y niña, recibir una educación a la base, podría ser de personas muy felices y todos podrían vivir felices. ¿Cómo se educa en el amor? El amor se educa primero con la cortesía, la segunda con el compartir, y este compartir te obliga a tener de la atención. Y después va a encontrar en tu camino mucha oposición, dentro del sentido que la gente no puede entender por qué es diferente, por qué está haciendo eso. Y como no lo entiende, el cerebro humano lo que no lo entiende no lo acepta. Si no lo acepta, lo rechaza.
Así que eso crea una oposición. Y yo creo que lo más importante es de continuar tu camino, de confiar a lo que estás haciendo. Si saber que está bien, si no hacer daño a nadie, continúa. Es interesante ver cuánta gente hay buscando ese camino y parece no encontrarlo. Y tal vez cuando la enfermedad aparece, o cuando un divorcio aparece, o cuando las cosas en la vida no fluyen de la manera que uno quisiera, uno se frustra. Y a veces uno sintiera que va para atrás. En cambio de avanzar en la vida, mucha gente hoy siente que está caminando hacia atrás. Y cuando uno está abrumado, triste, enfermo, sin dinero, sin trabajo, sin alguien con quien compartir la vida, desde ese lugar imagino que debe ser difícil salir a usar la cortesía, ser amable, compartir, porque es uno el que no está en un buen lugar. Entonces, como usted es un mensajero, ¿cuál es el mensaje que a usted le gustaría compartir con esa gente que hoy está en un lugar de pobreza, pero no de pobreza en lo material, de pobreza aquí? Qué buena. Yo creo que si podemos recibir la educación de ver qué es la miseria. Existe la miseria material, existe la miseria emocional. Y nosotros tenemos de voluntad dentro del campo de refugiados. Nosotros conocemos a África. Y yo puedo te decir que dentro de personas que viven sin electricidad, con agua del pozo, del río, que viven dentro de, ¿cómo se dice? Palapa, no sé cómo se llama, de casita, de palapa, que viven de una forma muy humilde, tiene a veces de revolución adentro que vienen a matar a todos ellos, los niños violando a la mujer, matar a todos. Cuando vivimos, cuando somos conscientes de eso, que lo podemos ver, vamos a ver que nuestra situación que tenemos aquí es un problema a veces que nosotros no sabemos interpretar. Yo he tratado de dar a la gente alrededor de mí, a mis hijos, que la vida es más allá de lo que podemos ver o tocar. Que la vida es una interpretación. Que somos conscientes de lo que no tenemos. Claro. Y de lo que tenemos, no somos conscientes de eso. No lo sabemos disfrutar. Mi hija cuando me pide, papá, yo quiero comprar un zapato. Sí, el zapato no por el precio, es caro hoy. De zapatos de marca, porque es de los niños. Claro. Bueno, ¿qué hacer? Tardar, vamos a hacer. Tanta que la cosa no le viene al momento, que la cosa no pasa como queremos. Que debemos saber esperar, que debemos saber merecer eso, debemos aprender a vivir, como puede decir, con algo más sencillo. No dentro, no, porque más tiene, es verdad, más tiene, menos feliz. Así es. Y la gente, yo encuentro de personas, yo soy de campo, yo puedo decir que conocí de personas que no tenían mucha cosa. Y como vivía dentro de la naturaleza, fue muy feliz, en armonía. Así que yo creo que es eso, debemos aprender a vivir no con poco, aprender a disfrutar de lo que tenemos, porque no tenemos, se limita. Y parece que cuando uno empieza a disfrutar de lo que tiene, sin ponerle mucho, poco, porque eso es subjetivo, ¿no? Sí. Pero cuando uno empieza a aprender a valorar eso, empieza a desarrollar la gratitud. Sí, regresamos de Marruecos. ¿Conoce Marruecos? Sí. Y fíjate que allá empezamos a abrir el país y allá yo pregunto por la delincuencia. No, yo aquí no tenemos delincuencia, no, yo sí. Porque está muy duro el gobierno. No, por eso, no. Me cuento que si un niño se avisa a lo mal, toda la familia se cae encima.
Oh, wow. Y el cuñado, la tía, tiene derecho de poner una cachada por lo que hizo. Wow. Es peor, peor que la policía. Sí. Wow, qué interesante. Se cayó todos encima. Y porque es de mala vista, ¿no? ¿Cómo cree que el lobo? ¿Cómo, dónde te saca eso? Y como todo se cayó encima, los niños no lo hacían porque después es peor, como dice que la policía, porque eso quedó fuera de su tribu, claro. Sí, claro. un poco castigado, puedo decir. Y eso hace que los niños no tienen mucho iPad, mucho teléfono. Nosotros encontramos mucho jovencita de 15, 17 años jugando fútbol afuera. Así que bueno, yo creo que debemos tener de todo para hacer el mundo, eso está seguro. Yo creo que alguna punta puede ayudar a nosotros más que otra. Es el valor de tener referentes, como decíamos, de sus voluntarios. En si sus voluntarios tienen todos ciertos valores, se contagia, es contagioso, ¿no? Y creo que tenemos que tener conciencia de eso. Es de lo que tenemos. Y es tan simple, pero nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí. Por vivir eso, por saber eso, necesito de ir, compartir con otro que no tiene. Y yo me fui a la calle un tiempo a vivir con personas de la calle. Le fue a México, me le fue a Francia igual. Bueno, en principio, como no tiene nada, yo me fui sin dinero. Como no tiene nada, la célula, el cerebro humano se readapta al poco que tiene. Y yo me recuerdo que la noche es, con la gente de la calle compartió lo que tenemos. Y está bien. Y no se quejaban. No, feliz. No, todos bien felices. No bien felices porque viven libre, sin ninguna obligación. Es una forma de vivir, sí. No se puede ser bien agradable, depende de qué busco. Debemos saber, yo creo que es importante a las escuelas que puedan, no sé, visitar de niños enfermos, que podemos un poco más de sensibilidad a la pobreza, a todo eso, por saber que lo que tenemos finalmente lo debemos valorar más que finalmente lo considerar con algo que no tiene valor. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es cuando una persona tiene un vieja coche, tenemos dos personas con dos coches. Una vieja, uno nuevo. Bueno, él es más pobre porque es vieja, es un coche. Una casa vieja, chiquita, y una casa grandota de lujo, más rico y más pobre. Es una historia de interpretación. Existe de pobre dentro de los ricos. Claro. Eso? Sí, existe de pobre dentro de los ricos. Sí. Y que por nosotros son ricos. Y es igual, debemos aprender a vivir un poco más consciente de la miseria que es. La miseria, yo entendí que finalmente no es material, es cuando no tenemos agua y no tenemos la salud. Agua a comer y que no tenemos la salud. Y cuando no compartimos amor. Eso, en tercer plano, sí, viene cuando no sabemos compartir, vivimos de una forma egoísta. Sí, porque siento que la naturaleza del ser humano es dar ese amor. Y si no lo damos, ¿a dónde va ese amor? Así es. Nos intoxicamos, nos quedamos sin disfrutar la razón por la cual vinimos a este mundo, ¿cierto? ¿Sabe? Yo creo, una vez hace años, una persona que hizo de Derecho de la universidad me cuenta de bellas palabras de Descartes, de personas que, bueno, un poco filósofo, todo eso. Y ¿sabe lo que dice? Bueno, y después que terminó, lo mira y le dice, ¿sabe por qué venimos a la tierra? Y me mira, no. Mucha filosofía, pero lo básico no está. ¿Qué te sirve lo que cuenta si no sabes su profundidad? Ellos, lo que escribió, entendía porque venía a la tierra. Y es por esa razón que le escribió. Tú vas a que repetirme sin saber qué significa. ¿Entiendes?
Así que se puso un poco, no se puso mal, se puso en reflexión porque claro. a este momento yo creo que realizó que el valor de su palabra es lo que podemos entender, no a lo que repetimos, a lo que entendemos adentro. Y el amor no se puede entender de manera intelectual. Claro. No, lo podemos crear con armonía, si queremos de la armonía. Después este sentimiento de, ¿cómo puedo decir?, de unidad. Sí, podemos decir de unidad. Lo podemos entender cuando sabemos qué es cuando falta de amor e ir a la punta de la muerte. Existe un sentimiento de amor indescriptible que va a un nivel que crece. ¿Cómo puede decir? Que el amor es el camino, lo que sea, el amor de un niño, el amor de una pareja, no importa, es el camino que va a la eternidad. Porque la eternidad es una alegría, es un sentimiento de amor indescriptible que el cerebro humano no puede entender. Porque es como si las células están en vibración permanente a un nivel que el cerebro humano no puede pensar. Eso. ¿Y qué pasa cuando nos morimos? Existen millones de mundos porque cada persona es un mundo. Y el paraíso es un lugar que refleja lo que somos, no lo que tenemos, lo que somos. Tampoco lo que pensamos, lo que somos. Existen tres puntos dentro nosotros complicamos la cosa, es muy sencilla. Tenemos el alma, que envía como un impulso. Es un lenguaje que nosotros, es como un delfín, si emite un sonido, no vamos a entender. Y si ellos dicen Cecilia, ellos no van a entender qué dice. Claro, es otro código. Por tanto, es tu nombre. Por nosotros tiene un sentido. Saber que los delfines tienen nombre. Con el sonido que emite un sonido que tiene un nombre adentro. Entonces, esas cosas que no podemos identificar. Así que el alma emite no es un idioma, como puedo decir. ¿Una vibración? ¿Un código? No, porque la eternidad no es una vibración, es como un nivel de inteligencia, de amor tan alto que no es una vibración, es un estado, es algo permanente. Perfecto. Y el alma, el cerebro no puede tener una definición de eso, es imposible. Es tan primitivo nosotros y tan evolucionado porque es eterna. Así que necesita algo que le hace como traductor, una interpretación. Eso es la parte subconsciente, que lo hace y lo transforma en la parte consciente. El paraíso es igual, a reversa. Venimos de algo muy primitivo, morimos, entramos a la entrada de una forma con tu pensamiento, poco a poco se evapora eso y entra dentro de un estado eterno. Y este mundo eterno, por ser eterno, debe ser perfecto. ¿Y volvemos? Y venimos a la tierra, sí. Morimos con lo que somos y regresamos con lo que somos. No podemos evolucionar al paraíso. Podemos entender un poco más, eso sí, pero evolucionar, realmente no. Eso es lo que creemos. Desde nuestra mente humana tenemos la fantasía de que evolucionamos, pero eso es otra interpretación de la mente. Yo conozco de personas que meditan mucho, que oran mucho y que creen ellos que están muy evolucionadas. Después cuando de personas me dicen eso, me dicen, bueno, saber no es lo que dice, es lo que hace. Eso es la única forma que sabemos quién es tú. Y la evolución se ve en los hechos. Sí, sí. Yo trato de transmitir este mensaje, que el valor humano lo encontramos a sus hechos, no a su palabra. Y yo creo que para mí, al lugar que vamos a hacer un hospital es previsto un colegio, todo eso, yo trato de transmitir que este valor de hechos es el único verdadero valor que podemos tener. Tu palabra, los políticos tienen de palabra, mucha gente ha hablado de muchas cosas,
yo creo que su valor, yo creo más que creo, es a lo que hacemos, que tenemos, sabemos quién somos. Y con eso se me viene a mi mente una imagen de muchos troncos de un árbol puestos unos con otros. Y cuando uno se enciende, se empiezan a encender todos. El fuego empieza a tomar otra magnitud. Sí. Y siento que, bueno, desde su fundación, de alguna manera es lo que usted ha hecho. Encender ese fuego y cada tronquito, cada pedacito de madera que cae ahí, se va encendiendo. Y siento que es un trabajo que usted promueve, pero que al fin del día es personal e individual. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables. La culpa no me gusta porque para mí la palabra culpa implica una condena, implica un castigo, y el amor y el castigo no, pero sí la responsabilidad de vivir una vida al servicio, ¿no es cierto? Te cuento eso, que era hace años, me recuerdo de algo, hace años, muchos años de eso, está a un autobús, hace años, y deja mi bolsa. Yo siempre dejo mi bolsa a un lado y me pone a otro lado. No porque, no sé por qué, bueno, pone mi cosa aquí y me pone de otro lado. Y un joven venía y creí que debía pensar que estaba ninguna persona. Y empezó a abrir la bolsa que tenía. ¿Su bolso? La mía. Y está del otro lado. Y ese momento empezó a meditar. Y como yo siempre explico a la persona que debemos aprender a vivir como medita, que la conciencia o la paz que tiene en tu meditación, debemos vivir con eso, donc vivir como medita. Y como la aplica, debe aprender a meditar como vive. Donc eso es un crecimiento. Así, bueno, pasa eso. Y está en un lugar que tenía de personas, no mucho, pero algunos. Y un otro joven venía y empezó a abrir mi bolsa. Y está aquí mirando, y él no sabía que es la mía. Y está mirando y empieza a abrir y me acerca tranquilamente de él. Y dice, ¿qué está haciendo? A ver, no, estaba buscando mi bolsa. A ver, tenemos un problema. Porque fíjate que ese es mío. Es la misma. Yo tengo la misma. Ajá. Y en ese momento se levanta porque lo toma con humor. No lo veo nada, no tenía tiempo para decir. Y dice que si no estoy, ¿por qué toca eso? Y se fue. No me contesta nada, se fue. Y bueno, así, yo creo que así que podemos mirar de situación antes que el cerebro, ¿cómo puede decir? Se enojo. Yo creo que es importante de tratar de resolver, no sé, de poder entender, de poder entrar dentro de la situación por finalmente de un poco más cerca ver cómo funciona, qué pasó, qué es la actitud de una cambiar persona. Un poco la perspectiva, ¿verdad? Cambiar la forma de ver las cosas. Sí. René, como hoy se habla tanto de este tema de meditación, todo el mundo quiere aprender a meditar. Hay muchos que se consideran maestros elevados porque dicen, no, yo ya llego a momentos. Otros que dicen, yo no puedo con el tema de la meditación. La mente se me va, no me distraigo, no logro ninguna profundidad. ¿Cómo se hace para aprender a meditar? Bueno, aprender a meditar necesita de sentir la necesidad. Si no tiene una necesidad, no te sirve nada. Supongamos que la tengo, que yo quiero aprender a meditar. Aprender a meditar, es como las religiones, es igual, existen más de 10.000 religiones en el mundo, y existe mucho tipo de meditación, de la misma forma que orar, que podemos creer en Dios. De la misma forma tenemos una interpretación de técnica y otra dentro de la forma de meditar. Debemos el regreso por saber meditar, debemos el regreso al origen de la meditación, no a la transformación. Jesús hizo una cosa, ejemplo, y los hombres interpretan como puede, cada uno, como puede hacer de eso nacer varias religiones. Bueno,
Mais debemos tratar de ver a l'origine que fue, por qué, cómo. La meditación es un estado que permite a nosotros de tener una introspección. Dentro de esa introspección podemos ir más allá, como algún gran maestro, claro. Pero al origen es únicamente un estado de introspección. De eso aquí se pone la energía de la Kundalini, se pone muchas cosas que hace que se complicamos. Lo debemos ver con algo bien sencillo y es por eso que cuando hacer de taller preparo a mi instructor a eso, le enseña primero la vida a nivel de los hechos y finalmente gracias a eso de aprender a meditar el más sencillo. En Oriente allá la gente no descarga su espalda porque la creencia es de meditar en un lugar aquí. Le problema es que eso te crea una curva por encontrar un eje y te obliga a tener una posición como un eje. Si tu pierna está más abierta, va a necesitar más utilización de los músculos, más cansancio. Así que te obliga a tener una posición perfecta. La meditación no es un solo de posición, es un solo de introspección. Así que alguna persona puede vivir la introspección cuando está enferma, cuando tiene un cáncer, cuando tiene un tiempo de discapacidad que se rompe la pierna, bueno, o cuando tiene un problema grave de pérdida de un hijo o algo, es una introspección. Es la misma cosa, pero controlado. Lo otro es la vida que te pega. Eso lo podemos hacer controlado. Es igual. Así que si podemos entender eso, a ese momento puede ver la meditación no como técnica, como herramienta consciente de poder mejorando esta herramienta. Donc, ¿qué significa? La meditación es un lugar tranquilo, que no tiene ruido por tener una mejor introspección, que podemos poner contra el muro por no cansar la espalda, donc, que podemos poner un muro, que el contacto con la tierra es el mejor contacto porque es la vida. Donc, más a la tierra, más en el piso, mejor es. Y después, si sabemos que la actividad del cerebro se controla con tu respiración, la oxigenación de tu cuerpo, podemos controlar la actividad del cerebro. Bueno, si aprender a respirar muy lento y tranquilo, podemos controlar esta introspección. A la base es muy sencillo. ¿Y cuál es el beneficio más importante de poder lograr? Introspección. ¿Y qué pasa cuando uno logra ese lugar? Permite a nosotros de saber un poco más quién somos, de entender algún punto de la vida que no sabemos interpretar, porque no tenemos suficientemente paz para interpretar eso. Y en teoría esta introspección debería tener una consecuencia, no digo que yo soy, el maestro no sé de qué, que soy mejor a la vida. Yo creo que el gran maestro no es el que tiene el vestido o que mírame, es el que va desde el lugar más humilde. Yo creo que eso es el verdadero maestro. Así que si tu meditación es real, la aplicación en tu vida va a ser real, no superficial, ¿entiendes? Así que el efecto de la meditación, a los años que medito y experiencia de eso, puedo te decir que es el resultado va a ser lo que va a ser en tu vida. Cómo va a aplicar finalmente esta reflexión, esta introspección que tuvo durante semanas, meses o años. Es este momento que puede decir que cambia la vida. Aparte de eso, existe más allá de la introspección de capacidad a tocar la estructura de la materia. Yo no nació sanador, nació vidente, eso sí. Y soy vidente, mi deseo fue de siempre de niños de ayudar a los otros. Y como no encontré la forma de ayudar suficientemente, me encontré un pasaje de mi vida
où me sentais muy mal, desesperado de no saber que yo no puedo vivir sin hacer algo grande, sin hacer algo a la humanidad, algo que toca a la humanidad. Y no sabía cómo hacer eso porque no tenía conocimiento. Y es este momento que apareció dos seres y por la primera vez compartió con ellos alguna palabra, me diciendo que lo que está buscando está adentro. No entendía qué quiere decir adentro, de qué. ¿De dónde? Porque yo lo veía como material y no como espiritual. Yo no sabía nada de la espiritualidad, no sabía qué significa esta palabra, tampoco. No sabía meditar. Y la introspección que me enseñé a ellos me permitió de ser más consciente de la vida, más consciente de los otros. Creo que esto antes estaba consciente, no tanto que después que medita. Así que la meditación va a cambiar la vida de la persona y más allá, de verdad, puede tener todo lo que necesita, si saber meditar. Más allá de la introspección, existe la conexión, el estado, la eternidad. La introspección es tú. Mais pour ir de ti à l'éternidad, al alma, puede decir, debe tener un túnel, donc cuando ve la persona, que es tú, tu personalidad, quién es tú, qué haces, cómo piensas tú, qué es tu emoción, todo eso. Y es eso la introspección real. Así que eso lo cruzamos y podemos tomar, no sé, meses, un año, 2 años o años. Si sabemos el camino, cruzamos la introspección y en ese momento encontramos un estado. No un estado de paz como... el estado de paz puede ser una interpretación. El verdadero estado de paz pasa por la introspección. ¿Qué quiere decir? Que si yo medito y me siento bien y siento la paz, ok. Eso no va a cambiar tu personalidad, porque va a tener sigue paz. Estando ahí. Sigue la misma, el mismo ego, la misma pretensión, no sé, lo que sea que lo hay. Que tú es. Le verdadero, muchos no saben eso, que el más grande maestro de la humanidad debía primero, y eso es lo que hicieron, cruzar como desierto, como de montaña, poder cruzar y atravesarlo, el mismo. Y la única forma no es con la paz, es de ver la realidad, que a veces hacemos de cosas dentro de la vida que no debería ser, que podría ser mejor, que podría tratar de entender mejor. Y cuando somos conscientes de eso, sabemos que lo que hizo finalmente no fue bueno. Y en ese momento sabemos que no lo va a hacer otra vez porque no está bien. Es eso la introspección, la verdadera. Claro. Es a este momento que el cerebro humano puede se liberar de la parte subjetiva y entrar en una parte de modo objetivo. Y la gente no sabe eso, pero los más grandes maestros de la humanidad, todos pasaron por eso. Y si no pasa por eso, es de maestro de palabra intelectual, no de hechos. Y en ese momento sí, la vida de la persona se transforma. Si hablamos de meditación, debemos hablar de introspección. Es por eso que nació la meditación. Gracias, René. No por una técnica. Gracias. Para mí es un placer escucharlo. Me quedó resonando esa frase de que todo lo que siempre buscamos está en el interior y nunca en el exterior. Y agradezco a través de mi palabra y de mi presencia su existencia y la de todos sus voluntarios que van emanando esta fragancia de amor y de servicio por donde quiera que van. Así que con este aplauso lo honro, le agradezco y lo bendigo. Mientras tanto me despido de ustedes, espero hayan disfrutado como disfruté yo de este gran ser humano que es puro amor, y los despido con mucho agradecimiento como siempre, y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. La invitación está hecha para el próximo jueves a las 7 p.m. hora de Miami por jltradio.com. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.